Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Así es, Señor Jesús, así como dice tu palabra, sabemos que tus maravillas son incontables, son innumerables, y sabemos, Señor, que tú, Señor, estás, Señor, por encima de cualquier pensamiento, de cualquier cosa que nosotros podamos llegar a imaginar, Señor Jesús. Por eso hoy agradecemos que nos permitas estar reunidos nuevamente ante tu altar, Señor Jesús, en tu nombre, Señor Jesús, que es sobre todo nombre, y permítenos hoy llenarnos de tu presencia con cada una de estas alabanzas que vamos a elevar a ti, Señor Jesús, que sean llegando a ti con olor grato, y que seas tú, Señor, agradándote de cada una de las palabras que hoy elevemos hacia ti. Te damos gracias y te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
sostendré, con la diestra de mi justicia te exaltaré. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? Magnífico y grande en santidad. A mis enemigos derrotaste con tu diestra, porque tú, Jehová, eres mi salvación. Gózate en el Santo de Israel. Gózate en el Santo de Israel. Regocíjate en Jehová y gózate en el Santo de Israel. Envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Así es, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que solo tu luz, Señor Jesús, es la que nos puede llevar a tu verdad. Sabemos que solo en ti podemos encontrar el camino, la verdad y la vida que nos conduce hacia esa vida eterna, Señor Jesús, que solo la podemos encontrar en ti. Te pedimos que seas tú, Señor, cada día convenciéndonos más, Señor Jesús, llenando nuestros corazones de certeza, Señor Jesús, de convicciones, sabiendo, Señor, que tu palabra es real, Señor Jesús, sabiendo que tu palabra, Señor, no miente, Señor Jesús, y que tú, Señor, estás por encima de cualquier pensamiento, de cualquier expectativa que nosotros podemos llegar a tener. En este momento te pedimos que seas tú, Señor, permítenos seguir disfrutando, Señor, de ti, Señor, de tu presencia, Señor Jesús, que podamos sentirte cada día más, Señor, dentro de nuestro ser, aún más real, Señor, que nuestras vidas, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenando nuestros corazones de tus alabanzas, Señor Jesús, llenando nuestros corazones de esas palabras, Señor, de vida, Señor, de esas palabras de agradecimiento, de esas palabras, Señor, que solo pueden provenir de ti, Señor Jesús. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas de tu voz. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios, al
Tú, oh Dios mío, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos su nombre. Así es, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas. Sabemos, Señor, que tu palabra lo dice muy claro, que solo en ti podemos encontrar la verdadera fuerza, solo en ti, Señor, podemos encontrar la verdadera salvación. Nadie, Señor, por sus propias obras podrá salvarse, podrá llegar, Señor, a ese regalo, Señor, a ese galardón que tú tienes preparado, Señor, allá en el cielo para aquellos, Señor, que crean solamente en ti, Señor Jesús, y reconozcan que solo en ti, Señor, hay perdón de pecados. Por eso, Señor, y te pedimos que nos convenzas, Señor Jesús, cada día más, Señor, de que debemos estar junto a ti, Señor, para poder llegar a ese galardón, a ese premio eterno. Te pedimos hoy, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, a la familia apostólica. Llénalos hoy, Señor, cada día más de tu gracia, Señor Jesús, de tu poder, Señor Jesús, de tu unción, Señor Jesús, de tu palabra que es viva y eficaz. Te pedimos que seas tú, Señor, llenándolos cada día más de ti, Señor Jesús, y que tu revelación sea, Señor, apoderándose de sus bocas. Te pedimos asimismo que seas tú, Señor, hoy llenando la vida de tu siervo, el pastor Germán, Señor, llénalo, Señor, cada día más, Señor, de tu unción, llénalo, Señor, cada día más de revelación, que esas palabras, Señor, no salgan vacías, Señor, que sean, Señor, como tú, Señor, quieres, Señor, que lleguen, Señor, a cada uno de nuestros corazones, porque solo tú sabes lo que necesitamos recibir, Señor, cada día, Señor Jesús, para poder estar firmes en tus caminos. Hoy te pedimos que nos permitas seguirte alabando, seguirte bendiciendo y sobre todo, Señor, tener un corazón dispuesto, Señor, a recibir, Señor, tu palabra, Señor, con amor, Señor, y gozo. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar, por favor, en el Salmo 111, en el verso 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Estamos delante de ti, exaltándote, glorificándote, pidiéndote que con tu sangre preciosa nos laves, que con tu sangre preciosa nos limpies,
de todo pecado. Reconocemos el error espiritual que hay en nosotros, la desobediencia, la rebeldía, la altanería, Señor, y te pedimos que una vez más tu sangre nos lave, nos limpie, nos purifique a cada uno de nosotros. Permítenos recibir esta palabra con fe, con corazón sencillo, en el nombre de Jesús. Dice entonces en el Salmo 111, en el verso 10, en la Nueva Traducción Viviente. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Bueno, en este pasaje está el Salmo 111 tratando una temática que es reiterativa en las Santas Escrituras y que podemos decir es el eje central, es la esencia del mensaje que está contenido tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Y se refiere específicamente a la sabiduría que el ser humano debe tener, a la sabiduría que Dios espera que el ser humano desarrolle durante su peregrinaje aquí en la tierra. Y esa sabiduría que Dios espera que los seres humanos desarrollemos, pues es algo que abarca a toda la humanidad. El propósito de Dios con las Santas Escrituras es que lleguen a toda la humanidad, que las Escrituras sean leídas, conocidas, promulgadas, honradas, obedecidas por toda la humanidad. Como sabemos, eso no ha sucedido, no sucede y muy seguramente no sucederá. ¿Por qué? Porque si bien las Santas Escrituras se pueden proclamar y entre más tiempo pase, lo podemos ver, más se proclaman, ¿sí? Porque por los medios masivos de comunicación, pero no son recibidas por todas las personas, no son creídas y mucho menos obedecidas. ¿Y por qué es eso? Porque para tener una interacción, una relación con las Santas Escrituras y poder alcanzar o desarrollar mejor la sabiduría que Dios quiere para cada ser humano, se necesita fe. Una fe que tenga la evidencia de las obras. Y eso hay que ser muy claro porque no es decir tener fe, no es pensar que uno tiene fe. La fe verdadera es la que nos lleva a hacer las obras propias, típicas de la fe, que son muy especiales, muy específicas. Entonces, les decía que este verso 10 del Salmo 111 está tratando una temática que es la esencia de de las Santas Escrituras y del mensaje de salvación de Dios para toda la humanidad. Y es interesante, como dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Y en la traducción en lenguaje actual, si no estoy mal, dice el respeto al Señor. Y como lo hemos visto en tantas ocasiones, el temor o el respeto a Dios en este contexto perfectamente lo podemos homologar. Es una palabra que la podemos utilizar y que en esencia pues nos da el mismo mensaje. Me gusta como dice, el respeto al Señor. Es que respetar a Dios pues implica muchísimo, muchísimo.
Respetar a Dios implica, primero que todo, reconocerlo. Segundo, aceptar su soberanía, reconocerlo y reconocer sus atributos, porque tal vez en eso fallamos mucho los seres humanos. El ser humano reconoce a Dios en ocasiones, en otras ocasiones no lo reconoce, al contrario, lo niega o le es indiferente o apático. Pero en el reconocimiento de Dios implica reconocer todos y cada uno de los atributos de Dios. Y si hacemos eso, pues lo primero que va a haber en nosotros es un reconocimiento de la diferencia tan abismal entre Dios y nosotros, porque uno escucha al común de la gente que creen en Dios, pero pero no creen que tenga los atributos propios de Dios. Por eso se utiliza eh, términos que hasta pueden sonar despectivos con respecto a Dios. Dicen chuchito, el diosito, el de arriba, el viejito. ¿Sí? ¿Por qué se refiere así o se pueden referir así las personas al Señor? Porque si bien lo reconocen, no se reconocen sus atributos, como la santidad, como el poder, como la autoridad, la fidelidad, la omnipotencia, la omnisciencia, la riqueza, el honor, la gloria, la eternidad. O sea, atributos son muchos los de Dios y son ilimitados. Eso lo hemos visto en muchas ocasiones. Entonces, el reconocimiento, les decía, el temor a Dios o el respeto a Dios empieza por el reconocimiento, por un reconocimiento efectivo, por un reconocimiento verdadero en el cual yo reconozco los atributos de Dios. Y ese reconocimiento de los atributos de Dios hace que yo me ponga bajo su autoridad. De lo contrario, o reconozco mal a Dios o es falso que lo reconozca. Cuando una evidencia del reconocimiento a Dios es que la persona mm, se humilla delante de Dios, se pone en la posición que debe ser. Ya no se pone como lo veíamos ayer en el devocional, de tú a tú, como que si estuvieran al mismo nivel, de ninguna manera. Cuando hay un reconocimiento efectivo de Dios, la persona, el creyente, lo que hace es postrarse, rendirse, entregarle su autoridad, entregarle la autoridad de su vida a Dios. Eso me habla de un verdadero reconocimiento. Y mire que en ese sentido dice aquí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y en la Nueva Traducción Viviente, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Entonces, el reconocimiento, el respeto a Dios es la base de la verdadera sabiduría, de la sabiduría según Dios, de la sabiduría que Dios espera de los seres humanos. El temor o el respeto a Dios es la base, es el punto de partida. Y continúa, todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Y como dice en la versión Reina Valera, buen entendimiento tiene. Una persona que reconoce efectivamente a Dios, que se rinde ante su autoridad, que le entrega la autoridad de su vida al Señor, es una persona que tiene buen entendimiento.
Y entonces, mire que esto de la vida cristiana, de la vida de fe, no es tan simple como parece, no es tan simple como pensar que es ir a la iglesia, no más, no. El Señor nos evalúa, el Señor nos mira, nos observa, nos escudriña, escudriña nuestra mente, nuestro corazón. ¿Y qué espera hallar en nosotros? Cuando Él hace ese ejercicio de escudriñar, pues espera encontrar en nosotros buen entendimiento. ¿Por qué espera eso? Porque nos ha dado todo para que nosotros desarrollemos ese buen entendimiento. Como dice, todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. La práctica de los mandamientos que están contenidos en las Santas Escrituras hace que nosotros crezcamos en sabiduría. Y hay otro punto que es muy importante, muy importante, y que hace parte de unos versos que están en el capítulo 28 del libro de Job. Y el capítulo 28 es un himno a la sabiduría de Dios. Son unas palabras escritas por Job. Y en el verso 28, mire lo fácil, Job 28. Dice, y dijo al hombre, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Ya hemos hablado un poquito acerca del temor al Señor como principio de la sabiduría, o el respeto a Dios como base fundamental, como cimiento de la sabiduría. Pero aquí trata otro punto que es igual de importante, y dice, el apartarse del mal es la inteligencia. Y mire que esto de apartarse del mal, pues esto está en las manos de cada uno de nosotros. Hay conceptos con respecto al bien y al mal que nosotros los encontramos en las Santas Escrituras, pero también hay unos conceptos con respecto al bien y al mal que, que son, como le digo, que no nos los tienen que enseñar, muy básicos, elementales. Por ejemplo, el respetar la vida, la honra y los bienes del prójimo, y aún respetar la reputación, el buen nombre del prójimo. Eso uno no necesita leerlo. Uno, cualquier persona sabe que no es correcto atentar contra la vida del prójimo. Cualquier persona sabe que si un prójimo ha conseguido algo con su esfuerzo, con su trabajo, y tiene algo de su propiedad, pues hay que respetarle esa propiedad privada. ¿Listo? Entonces, les decía, hay cosas que caen de su peso con respecto a apartarse del mal, pero hay otras que nosotros las debemos aprender y que nos debemos desarrollar, como veíamos en el verso anterior, en la Nueva Traducción Viviente. El poner por obra los mandamientos, el poner por obra los principios espirituales que están en la palabra de Dios, hace que nosotros nos desarrollemos o crezcamos en sabiduría. En la medida en que vayamos creciendo en sabiduría, vamos creciendo en el discernimiento del bien y del mal. Y cuando un creyente ha crecido en el discernimiento del bien y del mal, ¿qué debe hacer? Apartarse del mal y seguir el bien, por supuesto. Y eso es muy notorio. Uno, en la medida en que anhela
seguir el bien, obedecer al Señor, honrar la palabra de Dios, uno poco a poco se va apartando del mal. Eso es otra de las ventajas superiores que tiene la vida de fe, la profesión de fe, que uno con el anhelo, con el deseo de agradar al Señor, con el deseo de obedecer, de serle grato al Señor, uno va siguiendo las pisadas del Señor Jesús, y esas pisadas del Señor Jesús nos apartan del mal. Y el rato menos pensado, nosotros nos vemos muy lejos del mal y de sus consecuencias. O sea, las consecuencias de los malos caminos, de las malas decisiones, de las malas actuaciones, las consecuencias de las malas escogencias, ya no se ven. No se ven, ¿por qué? Porque la persona viene desde tiempo atrás siguiendo los principios, los mandatos, los estatutos de la palabra de Dios, alejándose consciente o inconscientemente del mal, y entonces uno lo que ve es que el bien, uno lo que ve es bienestar, bendiciones seguidas. Uno retrocede o voltea la mirada y ve que de tiempo atrás el bien y la misericordia de Dios nos han seguido, el bien y la misericordia. Eso es bien importante considerarlo. Por eso dice, el temor de la sabiduría, perdón, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Una persona, un creyente, demuestra inteligencia cuando se aparta del mal. Y les decía, el mal está al acecho, el mal está a las puertas. ¿Listo? Ya depende de lo que cada uno escoja. Digámoslo, la tentación, las pruebas están ahí, pululan en la atmósfera delante de cada uno de nosotros, de niños, niñas, jovencitas, señoras, jóvenes, adultos, en fin, el, el mal nos rodea, el mal nos agasaja, inclusive el mal nos adula, el mal nos invita, y tristemente se ve cómo cientos de miles de personas son sensibles al mal y se van eh, y siguen las propuestas del mal y de las tentaciones, y se ven desafortunadamente las consecuencias, ¿sí? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que nosotros debemos elegir la inteligencia. ¿Y qué es elegir la inteligencia? Es elegir apartarnos del mal o de lo que la palabra de Dios considera malo. Apartarnos de lo que la palabra de Dios señala como malo. Porque esa es una virtud, es una función, una vocación de la palabra de Dios, es señalarnos lo malo, señalarnos lo inconveniente para nosotros. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos señala lo inconveniente, nos señala lo peligroso, nos señala lo que nos pone en riesgo de pérdida, lo que nos pone en riesgo de perder nuestra estabilidad, lo que nos pone en riesgo de perder los privilegios y las honras que con el Señor hemos alcanzado. Esa es función de la palabra de Dios. ¿Listo? Y eso se da desde el primer momento, desde que la persona decide tomar
las Santas Escrituras en sus manos y empezarlas a leer desde el momento en el cual el creyente toma la decisión de leer, de estudiar y de obedecer la palabra de Dios. Desde ese momento, las Santas Escrituras, los principios espirituales, las verdades, como lo veíamos en el devocional de ayer, las verdades espirituales de la palabra de Dios nos señalan, por una parte, lo bueno y por otra parte, lo malo. Nos señalan con claridad, sin ambigüedades, sin lugar a confusión lo que es bueno, y nos señalan también sin lugar a dudas, sin lugar a confusiones, sin titubeos, nos señalan lo que es malo. Y no solamente eso, sino que la palabra de Dios tiene una riqueza que es muy especial, que es un trato muy especial de Dios para nosotros, y es que nos señala las consecuencias de lo uno y de lo otro, con ejemplos vivos, con ejemplos, usa la vida de las personas. Por ejemplo, en el caso de David, David fue un hombre entendido, inteligente. ¿Por qué? Porque obedeció las palabras de Dios, porque se apartó del mal. Y entonces las Santas Escrituras nos muestran lo bien que le fue a David por haber obedecido los principios espirituales de la palabra de Dios y por apartarse del mal. Por ejemplo, nos muestra cuando en 2 ocasiones el rey David se abstuvo de matar o quitarle la vida al rey Saúl. Se abstuvo de cometer esa maldad. Y él mismo lo declaró: no quedará impune el que levante su mano contra el ungido de Jehová. ¿Qué hizo el rey David en ese momento? Apartó su mano del mal. ¿Listo? ¿Y qué hizo Dios? Le tuvo en cuenta eso y en su momento le entregó el reino de Israel sin que David hiciera mayor esfuerzo. No tuvo que usurpar el reino David, sino que Dios se lo entregó. Vemos las consecuencias de haberse apartado del mal, pero con el mismo David también vemos las consecuencias de haber vuelto o de haberse acercado al mal, porque dice: apartarse del mal, eso es inteligencia. En David vemos que él se apartó, en la mayoría de las ocasiones de su vida, se apartó del mal, pero vemos ocasiones en que no se apartó del mal, sino que se acercó al mal, que sus pies se dirigieron al mal, y también las Santas Escrituras nos muestran las consecuencias de esa mala decisión, de esa decisión que, conforme a la palabra de Dios, dice no es inteligente, porque a veces no nos gusta que diga apartarse del mal, eso es inteligencia. Nos sentimos ofendidos que se nos trate de no inteligentes o de no tan inteligentes o de brutos. No nos gusta, pero así está hablando la palabra de Dios. Apartarse del mal, eso es inteligencia. Acercarse al mal es falta de inteligencia. Enredarse en el mal es falta de inteligencia. Acercarse a lo malo, a lo que nos puede dañar, perjudicar, hacer sufrir, hacer perder, lastimar, hacer llorar, pues no es inteligente. Tenemos que aceptarlo. Y la Biblia pues está siendo muy diplomática. No nos está diciendo ni brutos, pero pues
La verdad es que en muchas ocasiones los seres humanos actuamos locamente cuando, cuando nos acercamos al mal. Y puede ser que una persona venga caminando muy bien, venga en pos de las pisadas del Señor Jesucristo, obedeciendo los principios de la palabra de Dios, apartándose más y más del mal, pero a veces las tentaciones, a veces las concupiscencias que están en el corazón hace que la persona retroceda y se encamine a lo malo. Cuando eso sucede, pues no está actuando inteligentemente. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 37, verso 27, en la palabra de Dios para todos. Dice, así que eviten el mal y hagan el bien y siempre tendrán donde vivir. Mire cómo nos enseña aquí la palabra. En muchas ocasiones nosotros tenemos las dos posibilidades, o el mal, o la mala actuación o la buena actuación. ¿Qué hay que hacer? Hay que evitarla. El mal uno tiene que evitarlo, por favor. ¿Mm? Evite, esfuércese, pida la asistencia del Espíritu Santo de Dios que lo fortalezca, que la fortalezca. Evite, no ceda. Evitemos, no cedamos. ¿Por qué? Porque eso es para todos. El diablo nos pone trampas, el diablo está al acecho, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual debemos resistir firmes en la fe. ¿Para qué? Para que evitemos el mal que el diablo nos propone. El diablo siempre nos va a proponer malas actuaciones, malas decisiones. ¿Sabe cuál es el propósito? Que es que estoy leyendo el libro de Job y me llamó la atención algo con respecto a Job, y es que el diablo quiere que nosotros, los hijos de Dios, los siervos de Dios, perdamos nuestra integridad. Eso buscaba el diablo en Job, que pierda la integridad, porque Job era un hombre varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué hizo el diablo? Buscar la forma, lo tocó, lo arruinó, lo enfermó, le destruyó la familia, la riqueza y todo, buscando, procurando que Job perdiera su integridad. ¿Para qué? Para acusarlo. El diablo busca eso, que nosotros perdamos nuestra integridad para después dedicarse a acusarnos. Y en ocasiones la acusación del diablo es tan fuerte que es aplastante, que vence al creyente o al siervo de Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos recomienda que nos apartemos del mal, que evitemos el mal, como lo dice aquí el Salmo 37, verso 27. Así que eviten el mal y hagan el bien. ¿Y qué dice? Siempre tendrán donde vivir. Proverbios capítulo 3, verso 7 en la palabra de Dios para todos. Dice, no te creas más sabio que los demás. Respeta al Señor y aléjate del mal. Mire qué enseñanza tan tremenda. En la versión Reina Valera dice, no te creas sabio en tu propia opinión. Respeta al Señor y aléjate del mal. Uno no puede pensar que es sabio, que yo esto lo manejo, que yo no caigo, que yo soporto la tentación, que a mí no me tienta el diablo, que yo no caigo en las trampas. Cuidado con eso. El temor de Dios
hace que ante las situaciones de la vida yo levante mi mirada hacia el Señor y le diga y le ruegue que por favor me muestre lo correcto, lo justo, lo bueno, lo malo. El temor a Dios hace que yo viva en una dependencia de Dios, de la sabiduría de Dios, de la prudencia de Dios y no me apoye en mi propia prudencia. El que se apoya en su propia prudencia, en lugar de apartarse del mal, se acerca al mal. Le voy a decir un ejemplo muy triste, bíblico, el hijo de David, me refiero al rey Salomón. El rey Salomón, con todo lo sabio que fue, ni antes ni después ha habido un hombre tan sabio como el rey Salomón. Pero Salomón confió en su sabiduría, se apoyó en su propia prudencia y no le vio nada de malo tener mujeres que no fueran israelitas, que no fueran del linaje santo. El Señor no tenía problema con que Salomón tuviera varias mujeres. En esa época era así. ¿Listo? El problema en Salomón estuvo en que escogió mujeres que no portaban el linaje santo, que no eran hebreas, que no eran judías, que no hacían parte de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces esas mujeres que tenían otros dioses, porque el linaje santo se refiere a eso, al linaje que adora, que honra, que respeta al Dios de Israel. Estas mujeres de diferente nacionalidad, de diferente cultura, de diferente religión, inclinaron el corazón del rey Salomón para que adore a otros dioses. Y mire que el hombre más sabio terminó actuando como el más necio porque se apoyó en su propia prudencia. Por eso dice, no te creas más sabio que los demás, así sea sabio, maneje un bajo perfil, así sea sabio, con arrodillarse, con postrarse, con preguntarle al Señor, con tomarse un tiempo antes de actuar, de preguntar al líder espiritual, no pierde nada, gana mucho. Por el contrario, dice, no te creas más sabio que los demás, respeta al Señor y aléjate del mal. Mire qué sabiduría. Respete por un lado al Señor y por otro lado, aléjese del mal. Respete al Señor y siga en pos del Señor, obedeciendo al Señor, y el mal que vaya quedando atrás, que vaya quedando atrás, que los años en su vida pasen, que las etapas en su vida, en mi vida, vayan pasando y que en esas etapas, por ejemplo, en 10 años nosotros digamos el mal quedó atrás. En 10 años yo no me he metido mal. En 10 años yo no he escogido el mal, yo no me he acercado al mal. En 10 años yo he evitado el mal. Qué bueno es. Le aseguro que la cosecha va a ser muy buena, muy, muy, muy interesante. Ya el mal va quedando atrás. Y qué bueno decir, desde que me convertí, el mal ha quedado atrás. O si he cometido errores o si he hecho maldades, pues no han sido tan graves, tan terribles. ¿Listo? Cuando eso es una experiencia de años, de décadas, la persona va a tener una buena vejez y lo mejor, su descendencia va a cosechar que sus padres, van a cosechar que sus progenitores evitaron el mal, se apartaron del mal. Eso lo van a cosechar las nuevas generaciones. Póngale la firma. Dice el Salmo 34, versos 14 al 16. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela.
Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen el mal, para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Mire que el Señor tiene un papel protagónico en la vida personal. Cuando el Señor ve que una persona se aparta del mal, cuando una persona evita el mal, cuando una persona busca actuar bien, conducirse bien, escoger lo bueno, lo recto, lo justo, los ojos del Señor están viendo eso. Y como le decía, la cosecha para esa persona va a ser buena. También cuando una persona no evita el mal, cuando una persona se llena de justificaciones para no evitar el mal, cuando una persona elige voluntariamente malas decisiones, malas elecciones, malas actuaciones, los ojos de Jehová, nuestro Dios, también están sobre esa persona. Y dice, la ira de Jehová está contra los que hacen el mal, para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Mucho cuidado, muchísimo cuidado con eso. Y dice también la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, verso 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí hay que ponerle mucha atención, porque en la iglesia hay personas, así como hay adultos, hay niños y hay personas jóvenes. Y el joven, dice la Biblia, que es inexperto, que no tiene la sabiduría, la ciencia, no tiene los criterios formados. Por eso el libro de Proverbios provee de sagacidad a los jóvenes, a los inexpertos, les provee experiencia, cordura. ¿Y qué le dice a los jóvenes? Los jóvenes deben huir de las pasiones juveniles, por ejemplo, el consumo de licor, el consumo de otras drogas, las pasiones juveniles, los noviazgos en yugo desigual. Mucho cuidado con eso, con los noviazgos en yugo desigual, tanto las niñas, las señoritas, como los jóvenes. Yo llamo la atención de los jóvenes, de las jovencitas, para que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y llamo la atención de los padres y de las madres, para que estorben esas relaciones que se estén formando en yugo desigual, con jovencitos o con jovencitas incrédulas, porque el incrédulo, el jovencito incrédulo, la jovencita incrédula no se aparta del mal. Ellos caen redonditos en el mal. ¿Listo? Caen en fornicación. Tanto jóvenes como jovencitas incrédulas, e inducen a los creyentes a caer en la fornicación, en experiencias que antes no conocían, en sensaciones que les eran extrañas. Y ustedes saben que el riesgo de la fornicación, aparte de la lesión espiritual, aparte del daño en el alma que se produce por causa de la fornicación, está el riesgo del embarazo. Entonces hago un llamado a los jóvenes y jovencitas, más los que están al servicio, los que están en el altar. Mucho cuidado con unirse en yugo desigual con los incrédulos. Mucho cuidado con las pasiones juveniles, con la fornicación. Mucho cuidado con eso. Y exhorto a los padres a que se pongan pilas, a indagar, a vigilar que sus hijos y sus hijas no se metan en esas relaciones. Tienen que estorbar, los padres tienen que estorbar, no sean
complacientes ni condescendientes, porque pues mi condición de pastor no me permite andar como policía o como detective privado siguiendo a los jóvenes o a las jovencitas a ver qué hacen. Pero los padres sí, porque viven en sus casas. Entonces, mire, créalo, le hace un favor a su hijo, a su hija, estorbando una relación en yugo desigual, que después las hacen y los hacen llorar y sufrir y les arruinan en ocasiones la vida. Los golpean de tal forma que después ya casi no se pueden levantar, ni espiritual ni anímicamente. Entonces, mucho cuidado con eso. Siempre en el temor de Dios, siempre evitando el mal, apartándose del mal. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Yo estoy colocando a tus hijos y a tus hijas. Te pido que bendigas, que prosperes los tributos de cada uno, Señor. Bendíceles, aumenta la provisión, la gracia, el favor de Dios en sus vidas. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu ayuda. En esta mañana levantamos nuestros rostros, nuestras manos, nuestros corazones delante de ti, para que seas tú ayudándonos, Señor Jesucristo, para que seas tú fortaleciéndonos, para que coloques en nosotros de la luz de la palabra de Dios, que la luz de la palabra de Dios nos indique lo justo, lo bueno, lo recto. También nos indique, nos advierta acerca de lo malo, de lo peligroso, de los riesgos que podemos asumir si tomamos algunas decisiones, Señor. Que tu palabra nos señale lo bueno, lo malo, y que nosotros tengamos la fortaleza, el coraje, la decisión de seguir siempre lo bueno. Ayúdanos, Espíritu Santo, no permitas que retrocedamos a cometer errores, no permitas que retrocedamos para lo malo, Señor, no lo permitas. Muchos ya hemos avanzado, ya tenemos un camino recorrido, Señor. Ayúdanos, fortalécenos para que no nos devolvamos, Señor, a hacer lo malo, que no nos devolvamos en pos de lo malo, Señor, sino que cada día sigamos en pos del camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha trazado por medio de su palabra, Señor. Ayuda a Genesaret, a Torrefuerte. Yo bendigo, Señor, yo te clamo por favor y por misericordia para esta congregación, para todos y cada uno, Señor. Oramos por la paz de tu pueblo amado Israel, Señor. Guarda a Israel en paz. Oramos por el señor presidente Gustavo Petro, por los gobernadores, los alcaldes. Por favor, ayúdales, Dios mío, para que haya bendición y bienestar para toda Colombia. Yo bendigo a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.